Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Eh, Voy a explicarles lo mismo que le expliqué al grupo de la mañana. De hecho, voy a utilizar el mismo material que preparé en la mañana, ¿no? Que en realidad fue algo que brotó en el momento. Es así como yo también hago mis clases con los alumnos. No he preparado diapositivas para esto porque en realidad lo que quiero es compartir con ustedes algunos conocimientos que son, bueno, algunos son como les decía el grupo de la mañana, de escuela abierta, o sea, se pueden compartir abiertamente, y otros, algunos que he puesto aquí son más de escuela cerrada. Ustedes saben que tanto en metafísica china, de donde derivan la astrología, el feng shui y todo lo demás, como en artes marciales y en medicina, lo que se suele hacer es enseñar un linaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo cargo con el linaje de un maestro de que viene de tal época y que pasa por estas personas, ¿no? Entonces, ese linaje es un conocimiento que se protege, ¿ok? Al momento de decir que es protegido, lo que estamos diciendo es que las personas que reciben ese conocimiento de una otra manera son seleccionadas, ¿ok? Entonces, hay cosas que se pueden compartir de manera abierta y hay cosas que no se pueden compartir de manera abierta. Quizás algunos de ustedes me siguen en Facebook. Yo en Facebook suelo poner cosas que son más abiertas, que se enseñan de manera abierta, y las cosas que se enseñan de manera cerrada las comparto con alumnos que ya se inscriben en los cursos y las formaciones. Entonces, aquí voy a caminar una línea bien delgada entre lo que se puede enseñar de manera abierta y lo que no. Bien, algunos detalles sí van a ser muy, muy precisos y que solo se suelen compartir con los alumnos. Pero bueno, es necesario para poder explicarles todo lo que viene aquí. Voy a hacerles la primera pregunta, que en realidad es la pregunta con la que partí también con la charla de la mañana, y es, cuando ustedes oyen hablar de los animales del zodiaco chino, ¿no? O los animales del horóscopo chino, ¿de dónde creen que derivan estos animales? ¿De dónde creen que proviene toda esa teoría? ¿Alguien sabe? Pueden también hacer sus comentarios abajo en la caja de chat. Ya, Vero dice que de mitología. ¿Alguien más tiene alguna idea de dónde pueda provenir esto? Creo que ha entrado mi maestro en metafísica, Luis Pichón, también. Así que él de repente en algún momento puede explicarles algo, si es que se anima. Puede ser Ok, por de las las constelaciones, en características, parte sí, en parte sí. ¿Qué más? puede ser por las características de las personas que se Ya de las parezcan. características de las personas, ya. Hay una relación con las características de las personas, sí, también. Eh, pero bueno, a ver, les voy a explicar de dónde de dónde provienen estos dos animales del zodiaco chino, ¿ya? Ustedes saben que originalmente contamos con cuatro estaciones, ¿verdad? Contamos con la estación del invierno, la estación de la primavera, la estación del verano y la estación del otoño, ¿ok? Así como en nuestro calendario, el calendario gregoriano, en el calendario chino también existen 12 meses, y cada una de estas estaciones tiene 3 meses, es decir, cuatro estaciones por 3 meses cada una forman 12 meses en todo un año, ¿ok? Cada división de tiempo, cada mes, aunque eso no solo se aplica a los meses, se corresponde con algo que conocemos como los animales del horóscopo chino. ¿Ok? Y les digo que esto no se aplica solamente al mes, porque esta división temporal se utiliza tanto para años, para meses, para días y para horas. Así como tenemos 12 meses, tenemos 12 horas, ¿verdad? Entonces, el tiempo generalmente se divide en 6 o 12. ¿Ok? Eso incluso se aplica a la medicina. Estos 12 meses se corresponden con lo que se conoce como los 6 climáticos, que incluso es una teoría que se maneja en medicina china. Ustedes, bueno, quienes me siguen en Facebook me habrán oído hablar sobre Tai Yang, Shao Yang, Yang Ming, ¿no? Que tiene que ver con el viejo Yang, el joven Yang, y bueno, todo esto que se explica dentro de algunos textos clásicos. Entonces, cuando hablamos de los 12 animales del horóscopo chino, estamos hablando en realidad de 12 meses o 12 periodos estacionales, ¿ok? Eh, entonces, cuando pasamos a entenderlo de esta manera, lo que vamos a ver, si es que, por ejemplo, cogemos los caracteres en chino de cada uno de los animales, que son los que ustedes ven aquí, es en imagen, el carácter en chino está representando el crecimiento de las plantas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo en el cerdo,
tengo el inicio del invierno, en la rata tengo el solsticio de invierno, que es la mitad del invierno, y en el buey tengo el final del invierno. Si yo cojo el carácter de rata, que es el del solsticio de invierno, yo tengo la imagen de una semilla, que es lo que ustedes ven ahí abajo. ¿Ok? Si yo cojo, por ejemplo, el carácter de gallo, que es el que está a mitad del otoño, lo que tengo es la imagen de una vasija en la que se fermentan los alimentos. Ustedes saben que el otoño es la época de recolección, ¿no? En el mundo antiguo, la gente en otoño recolectaba las cosas para poder sobrevivir en el invierno. ¿Ok? Entonces, los caracteres en chino no simbolizan originalmente animales, aunque los conozcamos de esa manera ahora. Ahora, no estoy diciendo que esté mal considerar los animales. Lo que estoy diciendo es que es importante reconocer de dónde proviene esto. ¿Ok? Entonces, cada animal va a simbolizar un tiempo específico, ya sea a nivel de año, de mes, de día o de hora. Por eso cuando hacemos una carta natal Patsu, que es eso de aquí, que es, se traduce como 8 caracteres, lo que hacemos es analizar 4 pilares, cada uno con 2 caracteres. El pilar del año, ¿no es cierto?, que tiene a lo que se conocen como los troncos celestes, que por ejemplo el tronco de este año es agua yang, ¿no? Y la rama terrestre, que sería el animal que corresponde con el año, ¿ok? Que en este caso es el tigre, ¿no? Entonces hay personas que pueden nacer este año, que serían por año de nacimiento tigre de agua yang, por mes pueden tener otro elemento y otra rama terrestre y así, ¿bien? Entonces, cuando hacemos carta natal Patsu sucede eso. Yo al final les voy a mostrar más o menos cuál es el modelo, la plantilla que utilizamos, por ejemplo, eh, para hacer un análisis de una carta natal, ¿ok? Para que entiendan un poco más esta figura. Pero quiero pasar primero a explicarles esto. Entonces, ahorita estamos entrando al año del tigre. El tigre simboliza el inicio de la primavera. Todas las estaciones tienen un inicio, una mitad de estación y un entierro de la estación. ¿Ok? Entonces yo tengo el tigre como inicio de la primavera, tengo el conejo como la mitad de la primavera, ¿ok? Y tengo el dragón como el entierro de la primavera. En el caso de la primavera, en el mes del conejo, que se correspondería con marzo, ustedes saben que ahora que entra febrero es el mes tigre, es el primer mes del año, ¿no? Porque es la primavera y representa el nacimiento. En el mes de conejo, que sería más o menos entre el 4 y 5 de marzo, yo tengo el equinoccio de primavera. ¿Ok? Entonces, el equinoccio es el momento en el que el día y la noche duran exactamente igual. ¿Ok? Yang, que sería el día, y Yin, que sería la noche, duran exactamente igual. Día y noche entran en equilibrio. ¿Ok? Luego paso al dragón, que es abril, a la serpiente, que sería mayo, y entro al caballo, que empieza en los primeros días de junio, ¿ok? Porque el calendario chino no se corresponde necesariamente con el calendario gregoriano. Entonces, en el caballo, que es junio, yo tengo el solsticio de verano. Bien. El solsticio de verano es el día más largo de todo el año. Es cuando el día dura mucho más que la noche. Bien, y es el pico del yang, es cuando el yang está lo más alto posible y cuando ya el yin comienza a nacer. Voy a explicarles un poco más esta figura después, ¿ok? Del yin y el yang, porque de ahí deriva todo esto. Luego tengo el mes de la cabra, que sería julio, agosto con el mes del mono, y luego entro a septiembre con el mes del gallo, y aquí yo tengo el equinoccio de otoño, que es nuevamente cuando el día y la noche entran en equilibrio. Bien, entonces día y noche vuelven a durar igual. Paso a octubre, que es perro, noviembre, que es cerdo, y en diciembre, que es rata, yo tengo el solsticio de invierno. ¿Ok? Entonces acá es solsticio de invierno. Entonces lo que yo tengo es un movimiento que se da de esta manera. Bien, y todo el tiempo se repite. Bien, paso de yin a yang, todo el tiempo, ¿no? Entonces tigre es más yang, conejo es un intermedio, dragón es más yin porque es el entierro, luego salgo a la serpiente otra vez hacia afuera, caballo, luego paso a la cabra y voy haciendo, la energía se mueve, el chi se mueve como en ondulaciones, ¿no? A lo largo del año. Ahora, todo esto que les estoy explicando es para explicarles después cómo serían algunas relaciones durante el año, ¿no? Y cómo es que se suele interpretar algunos choques o algunas personas que puedan dificultar
tener algunas dificultades durante el año respecto a sus propios años de nacimiento. Sí, bueno, a ver, en la astrología que manejamos en la escuela, que es la que me enseñó Luis, bueno, básicamente que es lo que vemos también con Sifu Mu, es no utilizamos esta división entre hemisferio norte y sur, sino la energía en general de la Tierra. Independientemente de que aquí sea hemisferio sur, la energía se mueve exactamente igual, ¿ok? Siempre ocurre este ciclo, de todas maneras. Entonces no hay una división entre hemisferio norte y sur, ¿ok? Bien, entonces, ¿de dónde provienen estas estaciones o estas ramas terrestres? Porque así se llaman, no se llaman signos del zodiaco, sino ramas terrestres. ¿De dónde provienen? Provienen de esto que se conoce como el yin y el yang, ¿ok? Entonces, si ustedes observan el yin y el yang, eh, este símbolo, yo sé que en muchos lugares ustedes lo van a encontrar como que, bueno, sí, ¿no? El yang es lo positivo, ¿no? Y tiene un puntito de negro que significa lo negativo dentro de lo positivo, y luego tenemos al yin, que es lo negativo, y un puntito blanco en el yin, que es lo positivo dentro de lo negativo, y así se mueven las energías y todo. No es que eso esté mal, es que eso es incompleto. Exacto, eso se conoce como el Tai Chi, ¿ok? Antes de esto hay algo que se conoce como el Wu Chi, pero no voy a entrar más en detalle, no viene a caso ahora en esta charla. Pero sí, esto se conoce como el Tai Chi, ¿no? Que luego pasa a ser lo que en Occidente se conoce como el Tai Chi y que es el Tai Chi que la gente hace, ¿no? El Tai Chi Chuan. Pero sí, es el Tai Chi. Entonces, este Tai Chi o ese símbolo del yin y el yang tiene un origen, ¿ok? Y dentro de la metafísica, el origen es explicado de manera matemática, ¿ok? Es bien interesante. Si ustedes van a un texto que se conoce como el Chou Pi Suan Chin, que es este de aquí, van a encontrar una mención a un teorema que se conoce como el teorema de Kouku, ¿bien? Que es muy interesante porque es como una especie de paralelo con el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que plantea ese teorema? Ustedes tienen, o lo que hicieron los chinos es prácticamente poner un palo de 8 pies de alto sobre la Tierra y dibujar círculos concéntricos alrededor. Entonces, imaginemos que este es el palo visto desde arriba, este puntito, y yo tengo círculos que se mueven de esta manera. ¿Ok? Entonces, se dieron cuenta de que el palo proyectaba una sombra hacia la Tierra y esta sombra era más larga y más corta en determinados periodos de tiempo, o se iba alargando paulatinamente o acortando paulatinamente. Cuando se iba alargando paulatinamente, es que nos acercábamos cada vez más al solsticio de invierno. Y cuando se iba acortando paulatinamente, nos acercábamos cada vez más al solsticio de verano. ¿Por qué? Porque en invierno hay más oscuridad. En el solsticio de invierno las noches duran más. Y cuando llegamos al verano, los días duran más, entonces las sombras son más pequeñas. Exactamente. Ese es el punto al que quería llegar. El símbolo del Tai Chi en realidad es un reloj de sol. Y lo que está indicando es el movimiento de la luz y la sombra a lo largo de todo un año. De hecho, dentro de este símbolo del Tai Chi, yo puedo también construir el Pakua de Fuxi, ¿no es cierto? Ustedes conocen el Pakua de Fuxi, que son los trigramas eh, del cielo anterior. Bien, no los voy a escribir aquí, tampoco puedo entrar mucho en detalle en eso, porque recuerden que esos son ya conocimientos un poco más de escuela cerrada, ¿no? Pero se puede construir el octograma del cielo anterior en base al Tai Chi, ¿ok? Bien, entonces, volviendo al Tai Chi, si yo sé que cuanta más sombra, más frío, ¿no es cierto? Porque me estoy acercando al solsticio de invierno y cuanto más luz, más calor, entonces yo posiciono las estaciones en base a lo que voy observando. ¿Ok? Entonces tengo en el invierno el solsticio de invierno, ¿no es cierto? Que es el punto máximo del yin, por eso es que tengo la parte más ancha del yin abajo en el invierno. Bien, tengo la primavera en la mitad, el verano arriba en la parte más ancha del yang y el otoño en la zona, en la mitad también entre el verano y el invierno, ¿no? Y en base a esto se construye un ciclo de las estaciones, en donde unas estaciones son más calientes y otras más frías. Bien. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, claro, todo claro.
Ya, perfecto. Esto es lo que va a hacer que ciertas ramas terrestres, es decir, ciertos signos del horóscopo chino, sean más yang y ciertos signos sean más yin, ¿no es cierto? Los signos más yang son los que van a estar relacionados con la primavera y con el verano. Y los signos más yin son los signos relacionados con el otoño y con el invierno, ¿no? Yin es negativo, yang es positivo. ¿Ok? Esto también va a señalar la tendencia de una persona cuando uno interpreta una carta natal. Obviamente una persona que nace con mucho elemento fuego en su carta es una persona que suele ser muy yang, muy irascible, ¿no? De un carácter muy intenso. Una persona que nace con elementos más yin en su carta, ¿no? Sobre todo de agua, suele ser una persona un poco más dócil. Entonces, esto es interesante cuando queremos interpretar una carta natal. Bien. Y luego tengo la tierra originalmente, desde el punto de vista taoísta, porque esto cambia cuando ingresan los Han, en la dinastía Han la tierra sale hacia afuera y se posiciona entre el fuego y el metal, ¿ok? Pero originalmente la tierra está en el centro, regulando todos los demás movimientos. Y se comienza a acomodar en los espacios entre cada estación. Porque ustedes saben que para que cada estación pueda nacer, es decir, para que yo pueda pasar de invierno a primavera, tiene que haber un retorno del chi hacia la tierra. ¿Ok? El chi regresa a la tierra y luego brota como la primavera. El chi de la primavera ingresa a la tierra y luego brota como verano. Verano ingresa a la tierra y luego brota como otoño. Otoño ingresa y luego brota como invierno. Entonces la tierra lo que hace es regular la transformación de todas estas estaciones. Exacto, es como el modelo de Susian de las cuatro formas, ¿no? De las cuatro imágenes, la tierra está al centro. Hay, hay un montón de cosas muy interesantes detrás de este diagrama, porque de aquí sale también lo que sería el joven Yang, joven Yin, viejo Yin, y bueno, todo el orden de los trigramas, ¿no? Pero bueno, como les digo, no es tema de esta charla, ¿no? Ah, bien, entonces, es de aquí que nacen las ramas terrestres, pero también nacen los troncos celestes, ¿ok? ¿Cuáles son los troncos celestes? Básicamente los 5 movimientos en sus polaridades yin y yang, ¿ok? Entonces, yo tengo 5 elementos que son madera, fuego, tierra, metal y agua, ¿ok? Y cada uno de estos elementos tiene una polaridad, ¿no es cierto? Madera yang, madera yin, fuego yin, tierra yin, metal yin, agua yin. Bien. Entonces, al final lo que yo tengo son 10 troncos celestes, que son los 5 movimientos por 2. Hay que recordar que cuando hablamos de yin y yang estamos moviéndonos ya en un mundo dual, ¿ok? Entonces, este 2 está representando esa dualidad, a ese yin y yang. Por eso es 6 por 2, ¿no es cierto? Los 6 chi por 2, que son 12 ramas terrestres, y luego tengo 5 movimientos por 2, ¿bien? Que son 10 troncos celestes. Cuando yo combino los troncos celestes con las ramas terrestres, yo obtengo lo que se conoce como el ciclo sexagenario. ¿Ok? Y voy a mostrarles aquí, esto no lo mencioné en la mañana, porque bueno, tenía que escribir todo lo demás, pero digamos que aquí yo tengo rata, acá vamos a ponerlo en español, rata, eh, buey, tengo tigre, tengo conejo, tengo dragón, serpiente, caballo, tengo cabra, tengo mono, tengo gallo, tengo perro y tengo cerdo. Ok, vamos a bajar un poco más esta imagen de acá. Ahí. Bien. Entonces, ¿cómo se combinan? Voy a poner dos líneas para que puedan entender qué es lo que sucede aquí. Yo empiezo a combinar así, uno con uno, de esta manera. Los troncos yang se combinan con las ramas yang. ¿Ok? Y cuando llego aquí, que es el décimo,
el décimo tronco celeste combinado con la décima rama terrestre, lo que debo hacer después es jalar de la madera yang que está aquí, jalar una línea hasta el perro. Y luego jalo de aquí una línea hasta el cerdo. ¿Y luego qué hago? Empiezo otro ciclo. Esta vez cojo el fuego yang, que es el siguiente elemento, y lo combino con la rata. Cojo fuego yin, lo combino con el buey. Cojo tierra yang, lo combino con el tigre. Tierra yin con conejo. Y así. Entonces lo que voy estableciendo al final son 60 combinaciones. Por eso se conoce como ciclo sexagenario. Entonces consigo 60 combinaciones que se van a aplicar al año, al mes, al día y a la hora. Es decir, yo puedo tener un año tigre yang, también puedo tener un mes un tigre de agua yang en año, también puedo tener un mes tigre de agua yang. Puedo tener un día tigre de agua yang. Puedo tener una hora también con esa combinación. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Este ciclo sexagenario me permite entender cómo se mueve el tiempo. Bien. Y me permite, además, ustedes saben que todos los seres humanos, todos los seres vivientes, estamos a merced de los movimientos del cielo, de las estrellas. O sea, nuestro comportamiento, nuestra energía, todo lo que tenemos, nuestra vida en general, está a merced de los movimientos de arriba. Eso quiere decir que cuando yo nazco en una estación específica, mi personalidad adquiere esa energía. Bien, eso tiene que ver incluso con la sangre. Ustedes saben que cuando ustedes nacen del vientre materno, cuando ustedes respiran, la sangre se oxida por primera vez. Entonces, se oxida en base a cómo está la energía electromagnética de la Tierra. Bien, y esa oxidación hace que nuestra sangre se comporte de una manera determinada. Por eso algunos de nosotros, por ejemplo, un día nos sentimos medio cansados, otro día nos sentimos con mucha energía, ¿no? Y tenemos un biorritmo que se va adecuando de acuerdo al tiempo. Todos tenemos un biorritmo diferente, ¿ok? Bien, ¿hasta ahí se entiende lo que expliqué? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente punto. Sí, ¿Sí? sí, Bien. gracias. No voy a hacer muy larga la charla porque todavía cuando hablo mucho me pica la garganta. Pero de repente unos 10 a 15 minutos más y pasamos a hacer como una especie de ronda de preguntas si es que las tienen. Bien, entonces tenemos esas combinaciones y al final lo que tenemos es nuevamente volvemos a este diagrama de aquí en donde ya podemos considerar los troncos celestes con las ramas terrestres y todos las relaciones que pueden haber entre ellas. Entonces voy a pasar a mostrarles lo que utilizamos como plantilla para hacer las cartas natales. Bien, esto es lo que se ve, bueno, eso es lo que yo estudié con Luis Pichón, que fue mi maestro de metafísica. No puedo mostrarles todo, pero sí puedo mostrarles esto de aquí en parte, ¿ok? Que son algunas relaciones que se dan dentro de lo que son las ramas terrestres. Entonces, si yo sé que la primavera y el otoño son movimientos opuestos, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Una persona que, por ejemplo, nace en un año tigre, que sería como este año, probablemente en un año mono tenga un choque. ¿Ven? Eso es lo que se conoce como choque directo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la energía de la primavera, la energía de la madera y del metal entran siempre como en un conflicto, ¿ok? Al igual que la energía del agua y del fuego. Con el agua y el fuego es un poco más complejo porque no solamente puede haber un conflicto, sino que agua y fuego son el eje fundamental de la vida. Esto se aplica incluso en términos de medicina china, de alquimia interna, ¿no? Normalmente cuando hacemos ciertos trabajos internos también buscamos equilibrar este eje, ¿ok? De agua y fuego. Pero digamos que en términos sencillos, agua y fuego entran en conflicto, metal y madera entran en conflicto. Entonces, yo estoy entrando ahorita en un año que es un año de madera, básicamente. ¿Por qué? Porque es tigre, ¿ok? Esto quiere decir que las personas que nacieron en un año metálico, ¿ok? Sobre todo quienes nacieron en un año mono, pueden verse afectadas. ¿Por qué? Porque mono y tigre tienen una relación de 180 grados que es de choque directo. ¿Ok? Entonces,
las personas que han nacido en año mono, ustedes me imagino que conocerán más o menos su animal de nacimiento, pueden tener conflictos, ¿ok? Además de eso, las personas que nacen en un año tigre también. Hay muchas personas que dicen, ah, yo nací en un año tigre y me va a ir muy bien y esto que lo otro, ¿no? Entonces, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una carta que tiene, digamos, no sé, mucha madera, ¿no? O mucho elemento, sí, mucha madera o mucho fuego, el tigre puede más bien afectar esa carta. Pero por lo general lo que sucede aquí es que una persona entra en una suerte de autocastigo, ¿ok? Que es cuando hay un mismo signo que el año. Entonces, el primero, que es el choque directo, que sería con mono, eso se conoce como Fanyin. Ah, bueno, Cavi, si quieres podemos revisar tu carta posteriormente. De hecho, iba a mencionarles que las cartas natales están en descuento hasta el 6 de enero por si quieren tomar alguna asesoría o una consulta, ¿ya? Pero eso lo vamos a conversar al final. En ese caso, habría que utilizar, por ejemplo, hablando de este tipo de choques, lo que se suele utilizar, lo que solemos recomendar en la escuela es talismanes, ¿ok? Talismán de protección para el año, una revisión del PATS de la carta, una revisión también del Feng Shui de la carta, o sea, es lo que se conoce como PATS Feng Shui, se utilizan ciertos elementos de la carta para poder modificar algunos elementos de la casa que permitan dar equilibrio a la persona. Y en casos que se requiera, se hacen ceremonias también. De hecho, lo que yo suelo recomendarle a mis consultantes que entran en choque es que manden un dinero al altar de Malasia, que es un altar budista, que es el altar de la escuela de Shuntengmen, ¿no? La que pertenece a Sifu Moon, bueno, creo que fue creada por Sifu Moon y a la que pertenece Luis Pichón, que es mi maestro directo, ¿no? Entonces, mandamos un dinero a Malasia para que las personas puedan estar protegidas en el altar, ¿no? Se mandan fotos y la fecha de nacimiento. Y si es necesario, se hacen otras ceremonias que, bueno, ya las hago yo, las hace Luis, o no sé si Fumón haga para también consultantes de acá. Pero en todo caso, estamos Luis y yo para poder ver eso. Entonces, eso es en ciertos casos, ¿no? Hay personas, esto se suele hacer porque hay personas que cuando entran en un choque directo, que es lo que suele pasar, pueden sufrir robos, accidentes, ¿no? Lo que se conoce como pérdidas de sangre, ¿no? Pérdidas económicas. Entonces, lo que se hace es preparar a la persona para que eso, ese karma, porque al final de cuentas es una carga karmática, no sea tan fuerte. Bien. Lo mismo sucede si es que se entra en Fuyin. Fuyin es cuando entramos en el mismo año, ¿ok? Que es el mismo año de nacimiento. O sea, si yo nazco en un año tigre y entro en un año tigre, tengo que también tener cierto cuidado. Esto no sucede si es que yo tengo, por ejemplo, o nazco en un año cerdo, ¿ok? O nazco en un año conejo, o nazco en un año caballo. ¿Por qué? El conejo pertenece a la misma estación y hace media unión bueno, no es media unión, bueno, yo creo que sí es media unión, no estoy tan seguro, pero bueno, pertenece al mismo elemento, ¿ok? Entonces se lleva bien con el tigre, bien. El caballo hace lo que se conoce como valiosa unión de tres o media unión de tres, ¿no? Que es esto de aquí, tigre con perro y caballo es en media unión. Normalmente para considerar una media unión se debe tener el radical de la unión, que en este caso es el caballo. Es decir, los que han nacido en año caballo tienen una media unión con el tigre, que eso quiere decir que puede ser un buen año. Y el cerdo también tiene una buena relación con el tigre. Es decir, los que han nacido en año conejo, caballo y cerdo, les va a ir bastante bien. ¿Ok? En general, ojo, lo que les estoy diciendo es algo bastante general porque la carta natal siempre hay que analizar la profundidad. Hay otros factores que pueden afectar a la carta natal. Por ejemplo, yo aquí en la mañana les mencionaba a los que entraron que si yo tengo un año que es Aguayán o tigre de Aguayán y yo nazco en un año que es cerdo de Aguayán, estas ramas sí, o sea, el cerdo y el tigre están entrando en una buena relación, pero yo tengo mucha agua en la carta. De repente tengo un mes también con un radical de agua y un día con un radical de metal, por ejemplo, que da origen al agua, ¿no? Ustedes saben la relación de nacimiento entre los elementos, ¿no? Entonces el metal da origen al agua. Si yo tengo esta configuración en una carta, puede que un año tipo agua, por más que yo haya nacido en un año cerdo, no me sea tan beneficioso. Entonces cada carta hay que analizarla en función de otros factores. Todo lo que yo les estoy diciendo aquí es desde un punto de vista general.
Pero, digamos, cerdo, conejo y caballo podrían tener un buen año este año que viene, ¿ok? Eh, tigre entra en conflicto con mono, entra en conflicto consigo mismo y, bueno, tiene una relación un poco conflictiva con la serpiente también, ¿ok? Que sería esta de aquí. Bien, entonces, eso sería desde un punto de vista general. Ahora, esta información hay que corroborarla con lo que se conoce como eh, los periodos de fortuna, que son periodos más extensos, que son periodos de 10 años. Les voy a explicar esto un poco más aquí. Esta es la plantilla que nosotros utilizamos para hacer una carta natal. Bien, no puedo mostrarles las cartas natales que tengo de mis consultantes porque eso es información confidencial, pero es normalmente esta hoja termina llena de apuntes y de datos y de información que yo voy brindando al consultante, ¿no? Pero digamos que yo tengo un año con un tronco celeste y una rama terrestre. Por ejemplo, si es una persona que ha nacido en un año mono, yo debo tener un elemento, que en este caso es el metal yang, con la rama terrestre que sería el mono. O sea, un tronco celeste y una rama terrestre. Y lo mismo se repite a lo largo de todo esto de aquí. ¿Bien? Es decir, tengo un tronco celeste para el mes, uno para el día, uno para la hora. Luego tengo un tronco celeste para una rama terrestre para el mes, para el día y para la hora también. Y además de esto, yo tengo troncos ocultos debajo de cada rama. Debajo de esta rama también, debajo de esta rama también, debajo de esta rama también. ¿Qué son troncos ocultos? Por ejemplo, el mono tiene agua, tiene metal. Bien. Entonces yo debo evaluar, por ejemplo, esta agua y este metal, cómo se relacionan con los demás elementos de aquí y los demás elementos de aquí. Y eso me va dando una idea eh, de qué es lo que puede estar afectando a la persona a nivel, tanto positiva como negativamente, a nivel de los ancestros, de la familia, de la pareja, de los negocios, de los hijos, por ejemplo, también, ¿no? Los proyectos a futuro, cómo le va a ir en determinadas edades. Y este primer recuadro que está aquí es la lectura general. Luego yo paso a analizar esto de aquí, bien, que son las relaciones con los demás troncos que están ahí, ¿no? ¿Qué significa cada tronco, cada elemento dentro de la carta? Paso a analizar aquí las relaciones que hay entre las ramas terrestres. Por ejemplo, Yin es tigre, Shen es mono, ¿no? Esta persona que nació en un año mono tiene un choque directo. Luego analizo arriba los elementos. Por ejemplo, ahí dice Chia y abajo dice Ken. Es madera yang y metal yang, tienen una mala relación, por ejemplo. Entonces voy estableciendo cuáles son las relaciones entre los diferentes troncos y ramas de la carta. Una vez que yo tengo esto, hago una interpretación general y luego paso a los periodos de suerte, que son periodos de 10 años. En algunos casos, los periodos de 10 años comienzan al primer año de nacimiento, en otros casos comienza al, no sé, quinto, sexto, séptimo año, ¿ok? Dependiendo de la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, supongamos que esta persona, su periodo de fortuna comienza en el primer año de vida, entonces hay un tronco celeste para esos 10 años y una rama terrestre. Lo mismo aquí, un tronco celeste, una rama terrestre, una rama terrestre. Y así lo que yo hago es establecer cómo podría ser la vida de esta persona cada 10 años que hay un cambio. A veces, estos periodos de aquí suelen beneficiar a la carta principal y a veces no. ¿Ok? Hay veces en que, por ejemplo, imaginemos, yo nazco en un año mono y de repente de los 21 a los 30, a mí me toca pasar por un periodo de tigre de tierra yang, por ejemplo. Entonces tengo 10 años de choque, 10 años en los que mi vida va a ser muy, muy inestable. Entonces yo tengo que estar preparado para eso. Para eso se hacen las cartas natales, para poder ayudar a las personas o a que las personas estén preparadas para cualquier cosa que pueda presentarse a futuro. Hay personas que dicen, no, por favor, no me digas lo que va a pasar porque yo me sugestiono y todo, pero bueno, parte del trabajo que uno hace es también hacer que la persona esté prevenida, ¿no? Y luego de esto, todo lo que ustedes puedan extraer de esta información ayuda a trabajar con algunos elementos en la casa, ¿ok? A nivel de feng shui.
Entonces, siempre para hacer una consulta de Feng Shui, y ese es un error que se suele ver mucho en Occidente, y es algo que Luis siempre nos recalca en las clases, es el consultante de Feng Shui tiene que saber de astrología china, sí o sí, necesariamente. Porque tiene que establecer si el problema, primero, es un problema de la fecha de nacimiento o es un problema de la casa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una buena fecha de nacimiento y una buena casa va a dar riqueza, va a dar salud, va a dar buenas relaciones. Una buena fecha de nacimiento y una mala casa no va a dar, esa casa no va a dar todo lo que esa fecha requiere. Entonces muchas veces se le sugiere al consultante o mudarse o trabajar en la casa. Una mala fecha de nacimiento, una mala casa, eso es un desastre total. Y una mala fecha de nacimiento y una buena casa, la casa puede ayudar a soportar cierto karma que aparezca en la carta. ¿Ok? Entonces, si la persona está pasándola mal, una mala fecha de nacimiento, se puede ayudar a que la persona se mantenga a flote y genere cierto nivel de bienestar a través del Feng Shui. ¿Ok? Hay otras herramientas, Alejandro. O sea, a ver, lo que pasa es que el término Feng Shui es un término que puede utilizarse para muchas cosas. ¿Ok? El Feng Shui se enmarca dentro de la metafísica china. La metafísica china involucra varias artes, ¿ok? Dentro, varias disciplinas. Una de ellas es el Feng Shui, otra de ellas es la astrología, ¿no? La astrología Paz, hay Chimen Tuncha, que es otro método, hay Ziwei Tou Shou, que es otro método. Está la elaboración de talismanes, que es parte de la meja blanca, los rituales, que es otra disciplina. Entonces son varias disciplinas que están ahí mezcladas. Pero normalmente cuando uno hace Feng Shui, también trabaja talismanes, ¿no es cierto? Trabaja ceremonias, todo está como que... Yo, a ver, el tema de las deidades es un tema muy profundo, porque yo tengo mi altar aquí en casa, trabajo con Quan Con, por ejemplo, y bueno, ahora estoy comenzando a trabajar con otras deidades. Pero el tema de las deidades es un tema muy delicado porque trabajar un altar requiere mantenimiento, requiere cuidado, ¿ok? Requiere también una disciplina propia, ¿ok? Si uno quiere recibir ayuda de arriba, uno también tiene que mantener una actitud recta, ¿ok? Entonces es un trabajo que no solamente es cuidar de la deidad, hay que tener también mucho cuidado al momento de colocar deidades en la casa, porque si uno coloca más de tres deidades o tres figuras religiosas, la casa puede convertirse en una casa muy yin, ¿ok? Normalmente hay más cantidad de deidades en los templos porque son centros de oración y en los templos se mueven también ciertas entidades, ¿ok? Entonces, la casa no puede ser tan yin porque si no se vuelve una casa de espíritus, no una casa para personas, ¿bien? Es un tema muy delicado. Hay que saber cómo trabajar con cada deidad, ¿no? Cada deidad tiene un mantra específico, una forma de despertarse también, porque las deidades se activan. Para eso hay que hacer ceremonias, rituales y todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, esa ha sido la charla de ahora. La verdad que han sido preguntas muy interesantes. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna pregunta adicional.